Bueno, bienvenidos nuevamente a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast y tenemos nuevamente de invitada a la doctora Paula Cortiña. Paula, teníamos tiempo que no hablábamos, ¿vale? Ah, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo es Gracias por la posible? invitación. No, de nada, tú eres siempre bienvenida a este podcast. Y voy a hacer una pequeña introducción para recordarles a mis seguidores que Paula es ginecólogo, es médico, por supuesto, graduada en la Universidad Central de Venezuela, ginecólogo del Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Sí. Roja Venezolana, es magíster en reproducción humana en el IBIC, colaboradora docente del Instituto de Oncología Luis Racetti y del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas, es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y coordinadora de la sección de ginecoendocrinología de la sociedad. Y actualmente me dice que está ahorita colaborando con un diplomado, ¿verdad? Sobre, ¿cuál es que era el nombre del diplomado? Vejez funcional. Vejez funcional, que vamos a dejar eso para después, vamos a tener que hablar sobre eso con Paula, porque luce bien interesante. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es infecciones de transmisión sexual en la mujer. Entonces, tengo dos primeras preguntas. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual y por qué no se les llama actualmente enfermedades de transmisión sexual como se usaba o se solía hacer antes? Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten a través de las relaciones sexuales o del contacto sexual. Antes se llamaban enfermedades, pero como hay muchas personas que tienen estas infecciones de forma asintomática, es decir, no desarrollan la enfermedad, se considera mejor la terminología de infecciones de transmisión sexual, porque se transmite la infección y la enfermedad se produce si la persona padece la enfermedad. Ahorita con el COVID estamos bien familiarizados sobre lo que es asintomático y el COVID como tal, la persona que tiene el virus pero no tiene la infección, la enfermedad. Eso es lo mismo en todas las infecciones y las infecciones de transmisión sexual, por eso se cambió la terminología. Perfecto. Ahora, existen muchas infecciones de transmisión sexual. Muchas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las más frecuentes? La más frecuente, las infecciones pueden deberse, las infecciones de transmisión sexual, las infecciones en general, pueden deberse a virus, a bacterias y a parásitos. Y las infecciones de transmisión sexual, pues también no están exentas de esa etiología. La infección de transmisión sexual más frecuente es la infección por el virus de papiloma humano, que es un virus. En frecuencia la sigue la Chlamydia trachomatis, que es una bacteria. Y después entonces en orden viene la tricomona, que es un parásito, entonces tenemos toda la variedad de microorganismos en las infecciones de transmisión sexual, y después viene la gonorrea, viene el herpes, que es un virus, y bueno, por ahí un montón de enfermedades que son menos frecuentes, antes eran más frecuentes, y ahorita con el advenimiento de los antibióticos, pues las enfermedades que se deben a bacterias o las infecciones bacterianas de transmisión sexual han sido menos frecuentes. Por lo menos la sífilis, que fue muy famosa en muchas épocas, pues ahorita no es que esté erradicada, por supuesto que todavía hay sífilis, pero es una enfermedad muy fácil de tratar y la verdad que tiene una mucha menos frecuencia que la que tienen ahora, por lo menos el VPH, que es la más frecuente en este momento. Ok, y el VIH cae en ese grupo. El VIH es mucho menos frecuente, pero sí, por supuesto, cae en ese grupo. Lo que pasa es que no es tan frecuente como el VPH. Suena parecido, pero no es lo mismo. Ok, ahora fíjate, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, si nos remitimos al nombre como tal, entonces la gente lo asocia con el hecho de que debe haber un contacto sexual como tal, con órganos genitales, genital con genital. Sin embargo, Ujú. te pregunto, ¿existen otros mecanismos aparte de las relaciones sexuales? Claro, todo eso involucra la relación sexual, no quedarse nada más en los órganos sexuales, porque también un Claro, beso forma parte de la relación sexual o algún otro claro, sí. contacto. Entonces, Contacto, se denomina contacto sexual, pues entonces cualquier tipo de perfecto. contacto. Es muy raro, pero sí puede haber, por ejemplo, se habla mucho de los baños. No, esa enfermedad se agarró en el baño. Sí puede haber, pero es muy poco frecuente.
La mayoría de estas infecciones se transmiten por el contacto íntimo. No importa cómo sea el contacto, pero tiene que haber un contacto íntimo entre una persona y la otra. Puede haber a través de lo que nosotros denominamos fómites, que son cosas. Puede haber transmisión, por ejemplo, instrumentos contaminados. Eso, por supuesto, se ve muy poco en los consultorios médicos. Normalmente se esterilizan todos los instrumentos que uno utiliza a nivel vaginal, por ejemplo. Los juguetes sexuales pueden transmitir estas enfermedades si no se limpian adecuadamente. Entonces sí hay una transmisión, pero la transmisión más frecuente y la que se puede realmente comprobar es el contacto piel a piel o el contacto de las mucosas, bien sea boca, ano, vagina, pero ese es el contacto el que produce la infección. Ok, o sea, para ser más claro, es contacto genital-genital, orogenital, genital anal, ¿verdad? Exactamente. Oroanal, cualquiera de ellos, pues, pero que ¿Qué pasa en implique, esos contactos? Porque eso lo hace que exacto, sea más frecuente la infección a través de ese contacto. Cuando hay algún tipo de contacto en una relación sexual, por ejemplo, se producen pequeñas roturas que se denominan microabrasiones. Es decir, la mucosa se rompe un poquito por la fricción, por la fuerza, por el contacto, el genera roce. el roce, genera un rotico en la mucosa o en la piel. Y por ahí es que se cuelan la mayoría de estos gérmenes de los que estamos hablando, bien sea los virus, las bacterias o el parásito. Entonces, es importante, pues, saber que eso existe y la prevención va enfocada en cuanto al control tanto del contacto como del número de contactos, como disminuir el contacto que la piel, por ejemplo, con un preservativo femenino, masculino y ese tipo de cosas, ¿no? Hay un montón de mecanismos para evitar las infecciones, pero realmente están abocadas es a la parte de la relación sexual, pues, o sea, del contacto sexual. Pero voy a esto. Es necesario que haya penetración para que ocurra la transmisión de la infección. No es necesario, pero la penetración, como dijimos, produce más microabrasiones o estos roticos en la mucosa que otro tipo de contacto, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer cuáles contactos pueden estar relacionados con, o sea, ponen en mayor riesgo a la persona Ok, y de fíjate, infectarse. otra cosa, no, pero es que doctora, es que él no eyaculó cuando tuvo relaciones conmigo, porque iba a tener yo esa infección. Puede ser algo que Tampoco está relacionado con eso. No hay relación con la eyaculación tampoco. no es necesario. No es Porque necesario, por sí, supuesto que no es necesario. sí, Ujú. hoy se sabe que los primeros fluidos que son liberados durante la excitación, ¿verdad? Llevan ya ese contenido de esas bacterias, virus, etcétera. Sí, y también en la piel y la mucosa. Okay. También están allí las infecciones. Entonces, aunque no haya eyaculación, se produce la infección, pues, porque ya hay el contacto. Al establecer el contacto, ya se puede, dependiendo de la etiología, pues dependiendo del germen del que estemos hablando, del microorganismo al que nos estemos refiriendo. Pero en general, cuando hay el contacto, pues ya, ya hay más riesgo, pues, de infección. Ok, ya que tocaste ese punto, fíjate, específicamente con qué tipo de infección de transmisión sexual es importante el contacto piel a piel, porque yo me pongo el preservativo y estoy consciente de que estoy usando un método de prevención. Pero, Claro, sin embargo, para algunas infecciones aún el uso del preservativo no no funciona es como prevención, suficiente. porque en ese Ujú. caso hay el contacto de piel a piel, porque el preservativo nada más cubre el pene, pues no cubre el resto del órgano. De la piel. Ujú. ¿Qué infecciones pueden tener ese problema? El BPH, por ejemplo. El BPH es una de las infecciones, la sífilis también. eh, por eso es más frecuente, porque es más difícil de prevenir en cuanto al control del contacto. La prevención del BPH viene por la vacunación, que es otra cosa, ¿no? El BPH, por ejemplo, es bien difícil de prevenir
con preservativos, sobre todo el BPH externo, todo lo que tiene que ver con la piel, ¿no? El BPH que está hacia la vagina, sí se puede prevenir con el preservativo, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, el herpes también, porque el herpes es un contacto de piel a piel. Hay una infección que se llama molusco contagioso, que no necesariamente es de transmisión sexual, pero también puede ser de transmisión sexual, porque no es la vía exclusiva, pues igual que el HIV, tampoco la vía exclusiva es la sexual, también puede haber otras vías, la hepatitis B también puede haber otras vías, ¿no? La sífilis también. Entonces, pero sí, las que son más, las que son más infecciosas, por llamarlo de alguna manera, es esas, las que el contacto de piel a piel es fundamental y el VPH yo creo que por eso es la más frecuente a nivel mundial, porque es la más fácil de contagiar. Ahora, volviendo al punto que tú tocaste, para reforzarlo, piscinas, saunas, inodoros, son sitios donde la mujer se puede contagiar de estas infecciones. Mira, en general, te digo que no. Por ejemplo, los saunas tienen, bueno, solo el calor ya evita que se produzca entonces la infección, ¿no? Por ejemplo, en las piscinas hay algunos tipos de BPH que no son los genitales, que son los cadillos, los que se producen, los que tienen los niñitos en los dedos y en los brazos. Eso puede ser por transmisión a través de piscina. Pero hay que recordar, por ejemplo, que una piscina tiene cloro y el cloro, pues, el agua de la piscina con el cloro mata cualquier bacteria. Entonces es poco probable si una persona que está infectada está en la misma piscina que otra persona que no tiene la infección, pues es poco probable que se contagie. Las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, justamente se describe eso, que su contagio es mayormente a través de la relación sexual. Por lo que Okay. dijimos, pues, porque se necesita ese contacto. En un baño, oye, tiene que ser que la persona inmediatamente se siente después de que la otra persona que está infectada y la zona infectada esté en contacto. Es como muy difícil, ¿no? Imaginarse que uno se puede contagiar en el baño. Ok, y la menstruación. Estoy menstruando. Tuve relaciones con la menstruación porque yo oí que alguien me dijo, no, si tú tienes relaciones durante la menstruación, estás protegida, no es muy difícil que te contagies. No, no hay mayor riesgo. Pudiera haber mayor riesgo, sí, sobre todo con el gonococo, de lo que se llama enfermedad inflamatoria pelviana, que es que durante la menstruación, pues el gonococo puede subir y puede infectar, puede subir más fácilmente hasta las trompas uterinas, que es donde él produce esta enfermedad. Pero el gonococo y la clamidia, que ellos van juntos, la mayoría de las veces pueden producir infección desde el cuello del útero, desde la uretra hasta arriba, inclusive hasta el hígado. Es un síndrome que produce una infección generalizada a nivel abdominal y puede llegar hasta el hígado produciendo una inflamación de la membrana que recubre el hígado, ¿no? Pero bueno, eso es por supuesto en casos más complicados. Pero sería la única, pero en general no hay un aumento del riesgo. Ok, ahora existen factores de riesgo para la infección de transmisión sexual. O sea, la edad, la raza, Por supuesto. alguna enfermedad de base, diabetes, obesidad. Lo más importante, las edades, sobre todo las edades jóvenes, porque en las edades jóvenes no hay un desarrollo de los genitales internos adecuado y la producción suficiente de inmunoglobulinas a nivel del moco cervical y de la vagina que defiendan a la paciente de esta infección. La edad es un factor de riesgo, por supuesto la nutrición que está relacionada con la inmunosupresión debida a cualquier otra causa, por ejemplo, pacientes renales que estén tomando algún inmunosupresor para preservar su trasplante renal, pacientes conocidos seropositivos contra HIV, pues son pacientes inmunosuprimidos. Ese tipo de cosas son los que ponen mayor riesgo. Y por supuesto, y lo más importante, el número de parejas sexuales y el número de parejas sexuales de la pareja sexual. Exacto. Había una propaganda que tenía la gente de la Fundación Chapar, yo no sé si recuerdas, que era muy buena,
que salían dos personas tatuadas con los novios que habían tenido, besándose. Entonces, bueno, es un poco eso. No, no solamente tienes relaciones con esa persona, sino con todas las personas que han tenido relaciones con esa persona. Entonces, Exacto. es muy importante tomar eso en cuenta. Y, por supuesto, no usar preservativo. Eso aumenta muchísimo el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Y Pero sí, la promiscuidad sexual o el alto número de parejas sexuales es el factor de riesgo probablemente más y importante. por supuesto el tipo de trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan con el Sí, las sexo. trabajadoras sexuales, por supuesto, tienen un mayor riesgo, pero ellas se cuidan muchísimo. Las Sí, trabajadoras sexuales se cuidan mucho. Bueno, las que están bien organizadas se cuidan mucho y tienen un buen control. Antes se llamaba venerias, ¿no? sí, Estas pacientes necesitaban, estas mujeres necesitaban un control por venerias que daba por ahí cerca de Capuchinos sí. allá en el centro, y les daban una tarjetica conforme pues tenían el BDRL negativo, que es la prueba para el sífilis, para la sífilis, y estaban pendientes de ella, ¿no? Yo cuando fui estudiante fui allá incluso a hacer una pasantía. Sí, porque uno pasaba por allá, Sí, se llamaba Venerias, sí, ahorita venida no que viene recuerdo el nombre. de la diosa Venus. De Venus, exacto, que es la diosa del amor, porque Sí, bueno, todas estas por eso se están llaman todas esas. relacionadas a Veneria, porque tiene que ver con el Exactamente, amor y las consecuencias del amor, que es el contacto, ¿no? El contacto. exactamente. Bueno, entonces fíjate, ¿y cuáles son los síntomas que yo puedo presentar? Ya me imagino que son muchos porque depende del Miles tipo de de enfermedad. síntomas, sí. Hay Y miles de también pendientes. supongo, y también supongo que puede haber enfermedades de o infecciones que sean asintomáticas, ¿no? Absolutamente, esas son las más peligrosas, como en el COVID y como en todas las infecciones sobre la faz de la Tierra. Tenemos, por ejemplo, hablando de la más frecuente, que es el BPH tiene muchos síntomas. La mayoría de los pacientes que tienen BPH son asintomáticos, solo uno se da cuenta de que tienen el virus porque los examina y ve que tienen lesiones. Pueden tener lesiones, cuando son sintomáticos pueden tener lo que se llama los condilomas, que son las verrugas vulvares o las verrugas a nivel del pelo, las verrugas en cualquier lugar donde haya habido contacto con la persona infectada. Entonces, estas verrugas parecen una cresta de gallo, son blanquecinas, pero pueden tener muchas manifestaciones. Esa es, por ejemplo, la forma sintomática del BPH. Pero el BPH también puede generar alteraciones a nivel de la citología cervical, adentro, en el cuello del útero, y, por supuesto, es el factor que da lugar al cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso el VPH hay que estar tan pendiente, porque la mayoría de las infecciones son asintomáticas o se eliminan solas. ¿Okay? Estas verrugas pueden eliminarse solas, pero la mayoría de las veces las pacientes van corriendo para que uno las ayude a eliminar. Después tenemos las úlceras. Hay muchas infecciones de transmisión sexual que se manifiestan por úlceras. Entonces tenemos úlceras que no duelen y que son limpiecitas y bonitas, como la sífilis, por ejemplo. La primoinfección por sífilis comienza con una úlcera no dolorosa a nivel genital o en el lugar donde haya habido contacto sexual. Después desaparece solita y se produce entonces lo que es la sífilis secundaria, la sífilis terciaria, que es bien peligrosa, ya es una infección de todo el cuerpo. Por ejemplo, tenemos las úlceras que provoca el herpes virus, que comienza como unas vesículas, comienza con una sensación de dolor a nivel de los genitales o de cualquier lugar del cuerpo. Recordemos que no necesariamente son de los genitales, tenemos el herpes labial y tenemos el herpes en otras partes del cuerpo. Comienza como unas vesiculitas que se rompen y forman unas úlceras chiquiticas, que la característica es que son muy, muy dolorosas. Entonces, ese puede ser el herpes sintomático, pero también puede ser asintomático completamente. Después tenemos los flujos, porque se pueden producir infecciones vaginales producto de estas infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, la tricomona, que es el parásito que está en tercer lugar como causa de infecciones de transmisión sexual. Entonces, la tricomona produce un flujo que huele muy mal. Es muy fluido, puede ser verdoso, amarillento, es un flujo que no es normal. Uno le recomienda a las mujeres que si tienen un flujo que no es normal, que vayan a la consulta para uno diagnosticar y tratarlo. Después tenemos
el gonococo y la clamidia, sobre todo el gonococo, puede producir un flujo de color verdoso, abundante, y a la vez la paciente puede tener dolor y sobre todo molestias para orinar. Y en los varones produce mucha molestia para orinar y también secreción a través de la uretra. Entonces es importante cualquier secreción, sobre todo en el varón a través de la uretra, tiene que consultar inmediatamente un urólogo. Después tenemos la clamidia. La clamidia es peligrosísima porque está de segunda en infecciones de transmisión sexual y la mayoría de las veces es asintomática. Ella va normalmente asociada al gonococo, y el gonococo es el que produce los síntomas, ¿no? Pero en general, si está solo clamidia, puede pasar desapercibida la infección y estar latente por muchísimos años. Y tanto el gonococo como la clamidia pueden producir como consecuencia infertilidad, porque pueden alterar las trompas y producir, hacer que las trompas se peguen, que haya adherencias de las trompas y las trompas no funcionan bien y por esa razón puede haber infertilidad. También está asociada a infertilidad por un montón de cosas, de anticuerpos, de choque térmico, un montón de temas moleculares que ahorita no vienen al caso, pero son las infecciones que más se asocian con infertilidad. Después, ¿qué otros síntomas tenemos? Los pacientes seropositivos por HIV no tienen síntomas hasta que ya se presenta la enfermedad y generalmente los síntomas no son a nivel genital. Los síntomas son distintos, son infecciones por inmunosupresión. Pueden tener síntomas a nivel genital relacionados con infecciones de transmisión sexual que se manifiestan más que en las personas inmunocompetentes, ¿no? No sé si me queda alguna infección por fuera. La hepatitis tampoco produce síntomas a nivel genital, sino que son síntomas sistémicos de una hepatitis que puede terminar en cirrosis hepática. Por eso la hepatitis B es tan peligrosa, y el contacto sexual, aunque no es el único, es importante como vía de contagio de esta infección. Y bueno, básicamente eso es lo importante. Muchas de estas infecciones se diagnostican con exámenes de laboratorio, especialmente el HIV, ¿no? Los pacientes se hacen las pruebas de anticuerpos y sale positivo y no tienen absolutamente ningún síntoma. Por eso es tan peligroso los pacientes o las personas que no tienen infección y son asintomáticos, ¿no? Pero más o menos todos estos síntomas a nivel del área genital deben llamar la atención de las personas y por supuesto buscar ayuda, porque muchas de ellas pues tienen consecuencias a largo plazo, ¿no? Consecuencias peligrosas, muy peligrosas. ¿Cómo haces tú para el diagnóstico en ese caso si es flujo o una úlcera, por ejemplo? En el caso de las úlceras, en general, cuando hay alguna manifestación a nivel de la piel, a nivel vulvar, uno generalmente hace el diagnóstico de forma clínica. Es decir, esto se parece a sífilis, esto se parece al chancroide, este se parece al herpes, este se parece a por ejemplo, una candidiasis que generalmente no es de transmisión sexual, pero pudiera haber transmisión sexual también. Y entonces uno clínicamente hace el diagnóstico, ¿no? También se puede hacer el diagnóstico en el caso de la sífilis, se hace el diagnóstico serológico, se hace una prueba para ver si esta úlcera que estoy viendo definitivamente coincide con una sífilis o coincide con otra cosa. Se puede hacer estudios microscópicos. Normalmente los flujos, los ginecólogos tomamos una muestra del flujo y la vemos en el microscopio y vemos de qué se trata. Pero también si queremos ir más allá, se puede hacer diagnóstico por biología molecular, como hacemos con el COVID. Sé que ahorita se hizo famoso, muchas cosas se han hecho famosas gracias al COVID, ¿no? Famosas o de dominio público. Por ejemplo, podemos hacer PCR para el diagnóstico hay un examen que se llama multiplex, que permite el diagnóstico de gonococo, clamidia, micoplasma y ureplasma, que son 4 de las bacterias que pueden generar infecciones a nivel genital. Uno lo utiliza mucho, sobre todo en pacientes con estudios de infertilidad, para ver si, como son asintomáticas, para ver si está la presencia de estas bacterias y poder tratarlas. El herpes, se puede tomar una muestra de la vesícula y hacer un PCR, pero también se puede hacer una serología, es decir, medir los anticuerpos en herpes. Los anticuerpos que se generan temprano
que son los IgM, y los anticuerpos IgG que nos hablan de infección antigua, ¿no? En cuanto al HIV, serología, básicamente es lo que se utiliza, y el VPH, pues se hace mucho diagnóstico clínico. Si uno se puede hacer diagnóstico citológico, uno hace una citología y la paciente tiene una lesión por VPH, puede salir en la citología. Que hay un VPH, también puede salir en la biopsia, pero el diagnóstico definitivo también se puede hacer por PCR, pero muchas veces no es necesario. Uno hace el diagnóstico clínico porque hay que recordar que todas estas pruebas son bien costosas y uno las hace cuando realmente tiene alguna duda diagnóstica y quiere entonces, bueno, corroborarlo para mandar el tratamiento adecuado. Pero en general uno manda tratamiento de lo que llamamos los médicos tratamiento empírico. Es decir, esto se parece a una enfermedad inflamatoria pélvica, esto está producido por clamidia, gonococo, pues yo voy a mandar el tratamiento para matar esas bacterias. Entonces eso es lo que se hace generalmente. Claro, y el tratamiento varía dependiendo de la infección Claro, de por que se trate. supuesto. Sí, sí, por ejemplo, tricomona, que uno lo puede diagnosticar perfectamente, agarra una gotica de flujo y la ve en el microscopio, se ve, son como unos, se ven los flagelos inclusive del microorganismo, se ve nadando en el frote que uno está haciendo, y el tratamiento puede ser inclusive con óvulos, a veces se hace el tratamiento vía oral, pero por supuesto las bacterias se tratan con antibióticos y los virus se tratan con, en algunos casos, por ejemplo el herpes virus, con antivirales. En el caso del HIV se usan antirretrovirales. En el caso del VPH no hay ningún tratamiento específico, no hay ningún antiviral, simplemente la destrucción de las lesiones si esas lesiones están produciendo algún problema. Y en el caso de las verrugas, pues se destruyen las verrugas o se mandan unas cremas que producen una reacción inmunológica a ese nivel que hace que el cuerpo elimine la verruga. Ok, ahora fíjate, me mandaste tratamiento. Mi esposo no se queja de nada, mi pareja, pues. ¿Debe él también recibir tratamiento? Depende. En el caso de las infecciones bacterianas y parasitarias, sí debe recibir. Por ejemplo, en el caso de gonococo, clamidia, hidroplasma y micoplasma, debe recibir tratamiento. En el caso de la tricomona también, estas infecciones que producen flujo a nivel vaginal, debe recibir tratamiento aunque esté asintomático, porque si no se genera entonces un círculo vicioso. La mujer se cura, vuelve a tener relaciones, vuelve otra vez la infección. Entonces es importante tratar. En el caso del HIV, por supuesto, hay que hacer la investigación de la pareja. A veces no se han contagiado, se contagió otra pareja, X, pero siempre es imprescindible hacerlo. Igual que con la sífilis. Es importante hacer el diagnóstico de la pareja para tratarlo. En el caso de la sífilis, el tratamiento son unas inyecciones de penicilina y más nada. La verdad, el tratamiento es bien sencillo cuando es sífilis primaria, cuando está comenzando. Pero siempre hay que, en estos casos, en los casos donde las enfermedades tienen consecuencias importantes, bien sea hepatitis, HIV, sífilis, que tienen consecuencias que pueden comprometer la vida del paciente, entonces ahí hay que hacer una investigación epidemiológica de todos los contactos que ha tenido esta persona para identificar qué casos son positivos, aunque sean asintomáticos, y tratarlos o, bueno, o controlarlos, ¿no? Ok, y puede ser posible que yo no vaya al médico y me cure sin tratamiento. Sí, algunas infecciones se curan espontáneamente. Por ejemplo, el herpes se puede no curar. Ojo, el herpes, las personas que han tenido herpes labial saben cómo funciona el herpes. El herpes genital funciona exactamente igual. Se producen las lesiones, no se cura. Lo que uno hace con el tratamiento es disminuir la crisis, disminuir los episodios, porque son muy dolorosos, son realmente molestos. Entonces los pacientes a veces no pueden ni caminar del dolor. Entonces lo que uno hace con el tratamiento es disminuir los días que la persona está en esa crisis, ¿no? En el caso del VPH, también el 80% de las infecciones por VPH, las sintomáticas y las asintomáticas, se curan espontáneamente. Por ejemplo, esas verrugas, la mayoría de las veces aparece y desaparece. Lo que pasa es que son tan feas que las pacientes o los pacientes salen corriendo a eliminarlas, ¿no? Pero se pueden curar espontáneamente. La sífilis no se cura.
El herpes no se cura, pero se pueden controlar las crisis. La clamidia y el gonococo no hay que curarlos, hay que dar tratamiento para curarlos, si no permanece ahí latente y puede generar infecciones recurrentes. Bueno, el HIV ya sabemos que no se cura, se puede controlar, la hepatitis tampoco, pero se puede controlar con tratamiento. El VPH generalmente se cura espontáneamente. Hay mucha variedad. La tricomona, que es la tercera frecuencia, también con un tratamiento antiparasitario se elimina la infección. Ok, si no me los trato, ya tú hablaste de ello. Creo que una de las complicaciones más importantes que es la infertilidad. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Dolor pélvico crónico, por ejemplo, puede ser una complicación. En el Eso es lo caso que del llaman, perdón, enfermedad inflamatoria pélvica. sí, la enfermedad inflamatoria pélvica puede ser aguda o crónica. Ok. Es decir, aguda es que produce mucho dolor, produce fiebre, inclusive puede producir peritonitis, puede producir aumento del volumen de las trompas uterinas, a veces inclusive hay que operar para sacar la trompa y drenarla, ¿no? Puede producir lo que se llama absceso tubovárico, un absceso de la trompa del útero, ¿no? Pero se puede volver un problema crónico, aparte de la infertilidad, puede producir trastornos crónicos. En la mujer, por ejemplo, el dolor. Pacientes que tienen dolor y no saben lo que es el dolor, no saben lo que es el dolor, y resulta que es una infección que va y viene, pues que se activa y se desactiva, por llamarlo de alguna manera. Estos microorganismos están latentes y de repente vuelven otra vez a inflamar, ¿no? Por ejemplo, en el hombre puede producir uretritis, puede producir prostatitis también, entonces genera un dolor crónico, dificultad para orinar, puede producir montones de molestias, inclusive disminución del chorro de orina, un montón de cosas. Entonces hay que estar pendientes porque sí se puede cronificar. La sífilis pues, puede producir la muerte, ¿no? Igual que el HIV si no se trata. Ahora, mi pregunta es, fíjate, sabemos que el HIV, el VIH se puede cronificar, la hepatitis, pero ¿qué hay de las infecciones bacterianas? Por ejemplo, la clamidia, la tricomona, el gonococo, ellas se pueden Sí, se puede cronificar. La clamidia puede estar igualmente. ahí eternamente y entonces producir estos dolores y estas molestias cada cierto tiempo, ¿no? Y como dijiste, infertilidad inclusive. Y la infertilidad, sí, porque acaban con la motilidad de la trompa. La trompa Claro. se tiene que mover para que el óvulo pueda llegar hasta el espermatozoide y después el embrión pueda viajar a través Sí. de los movimientos de la trompa hasta el útero y poder implantarse y producirse el embarazo de forma normal. ¿Qué pasa si la trompa está dañada? No se produce el embarazo, o sea, no puede haber esta llegada del espermatozoide al óvulo, o algo que es mucho más grave y también puede ser mortal, es que se produzca el embarazo en la trompa, o sea, que el Sí. embrión no llegue hasta el útero porque el movimiento de la trompa no permitió que llegara hasta el útero. Entonces se produce lo que se llama el embarazo ectópico. Los Exacto. pacientes que les da embarazo ectópico, hay dos factores importantes. Uno, la endometriosis, que es otro tema, es otra enfermedad que genera también adherencias a nivel de la trompa, pero el más importante son las infecciones. Las infecciones por clamidia y gonococo, que producen adherencias, producen falta de motilidad de la trompa y entonces se produce un embarazo en la trompa que al crecer el embarazo en la trompa, que no puede crecer en la misma magnitud que el útero, se rompe la trompa y puede ser mortal. Claro, y en ese caso el diagnóstico es tardío, porque cuando la persona va a consultar porque no sale embarazada, luego la estudian y resulta que simplemente fue una infección que pasó desapercibida o no le dio la mayor atención y terminó en un problema mayor como es un caso de infertilidad, pues ya es otro tema. Exactamente. Muchas veces son asintomáticas, ¿no? ¿Sí? Gonococos de ese grupo que producen cervicitis y producen infección a nivel de la trompa, el que más síntomas produce es el gonococo. Pero Ah, clamidia, micoplasma y ureoplasma no producen síntomas para sí, nada. pero a eso voy. Fíjate, está bien, están asintomáticas, pero la mujer tiene que tener su control periódico. Por Y supuesto, claro, entonces claro. tú, con el control periódico, puedes detectar esa infección que es asintomática. Entonces, si bien hay infecciones asintomáticas, el mensaje que queremos dejar acá es que, aunque no tengas síntomas, tienes que tener tu evaluación periódica,
Porque esa infección puede estar ahí no produciendo síntomas, pero puede en el futuro ser la causante de problemas como este tipo, como infertilidad. Por supuesto. Entonces, esas personas, sobre todo las que tienen un alto número de parejas sexuales, pues están en más riesgo, tienen que estar pendientes de tener sus controles para uno poder hacer el diagnóstico de esas infecciones que no están dando ningún síntoma. Ok, mi pareja me jura sobre la Biblia que él está sanito. ¿Cómo sé yo? Después que No oí fue. este podcast con la doctora Paula, yo quedé con una duda. Bueno, ajá, muy bien. Esas infecciones pueden ser asintomáticas y más aún en los hombres. ¿Cómo hago yo para saber si mi pareja lo tiene o no lo tiene? Es muy difícil. Se pueden hacer, uno lo que recomienda es estudios antes de iniciar vida sexual con esa persona, hacer estudios serológicos. Por supuesto, no se pueden hacer todos los estudios serológicos, ¿no? Pero se pueden hacer de las enfermedades que tienen consecuencias más graves, es decir, anti-HIV, para estar seguro de que, que el paciente o de la pareja que elegí no es seropositivo. BDRL, que nos determina si la persona ha tenido sífilis o tiene sífilis. Y por supuesto, si en la inspección uno detecta, la persona detecta que hay algún tipo de lesión, por supuesto, pues ahí hay que poner un parado porque primero hay que hacer el diagnóstico de esa lesión sospechosa antes de tener contacto íntimo con esa persona. Entonces uno tiene que, eso se llama sexo responsable, no solamente por supuesto la utilización del preservativo, sino no tener tantas parejas sexuales, elegir bien a las parejas sexuales y cuando se ve alguna lesión en la pareja que la persona eligió, pues aclarar un poquito el diagnóstico antes de tener contacto íntimo con esa persona. Ok, ya hablamos entonces de los síntomas, diagnóstico, tratamiento. ¿Cómo lo prevengo? La prevención, definitivamente. La prevención de VPH, bueno, la prevención de todas las infecciones de transmisión sexual pasa por el sexo responsable, que es el menor número de parejas sexuales, uso de preservativos femenino o masculino, no hay excusa, se pueden utilizar, y educación sexual, pues el conocimiento del cuerpo para saber cuándo ciertas lesiones están asociadas con enfermedad. En el caso de VPH y hepatitis B tenemos unas maravillosas vacunas que se le ponen en general a los niños. Lamentablemente aquí en Venezuela no han sido aprobadas para ser incluidas. Hepatitis B sí, pero todavía VPH no están aprobadas para ser incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones, pero sí previenen estas infecciones de hepatitis B, y la vacuna de VPH previene las infecciones por el virus 16, 18, 6 y 11, que son los que se relacionan con la mayoría de las infecciones por VPH. 6 y 11 se relacionan con verrugas genitales y 16 y 18 con lesiones a nivel del cuello, y son los tipos de virus relacionados con cáncer de cuello uterino, que es una consecuencia grave del VPH, es una consecuencia muy infrecuente en el VPH, no todas las pacientes que tienen VPH van a desarrollar cáncer de cuello uterino, pero tienen que estar pendientes, pues. Pero la única forma de saber que no les tocó el porcentaje que sí desarrolla cáncer de cuello uterino es acudiendo al ginecólogo y haciéndose su control. Ok, ¿y qué hay de La las duchas, prevención es esa, ¿no? qué hay de las duchas vaginales después de las relaciones sexuales? Eso no sirve para nada, las duchas. Lo que pueden hacer es remover las capas de protección natural de la vagina, remover anticuerpos, más bien impulsar las bacterias hacia el útero, y no se recomienda. Las duchas vaginales solo deben utilizarse cuando hay una indicación específica, ¿no? Y son muy raras las indicaciones específicas de duchas vaginales. La vagina se lava sola, se defiende sola, pero claro, no se puede defender de microorganismos que son más lesivos, más patógenos, como estos de los que estamos hablando, y por eso la ayuda del preservativo siempre es conveniente para evitar entonces este contacto, ¿no? Pero las duchas vaginales no sirven para nada y no sirven para limpiar la vagina, todo lo contrario. Lo que hacen es barrer con la microbiota, que son los microorganismos que viven normalmente en las entradas del cuerpo, en este caso en la vagina,
y que mantienen el ambiente vaginal adecuado. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si estoy embarazada? ¿Qué Bueno, riesgos hay para primero, qué riesgos suponen para el embarazo, para la mujer embarazada, para el embarazo y luego para el bebé durante el parto? ok, hay unas enfermedades. Bueno, primero que el embarazo es un estado de inmunosupresión, porque tenemos que bajar las defensas, ¿ok? Para permitir que un bebé distinto completamente a la madre crezca dentro del cuerpo de la madre. Entonces hay que bajar las defensas para no atacar a ese cuerpo extraño, ¿ok? Entonces eso genera una vulnerabilidad en la mujer embarazada. ¿Qué pasa con la mujer embarazada y las infecciones de transmisión sexual? Hay muchas infecciones de transmisión sexual que producen muchas cosas. Entre ellas, pueden producir partos prematuros, pueden producir corioamnionitis, que es una infección de las membranas que rodean al feto, que mantienen su líquido amniótico y todo. Pueden producir, por supuesto, trastornos congénitos. Está un síndrome que está descrito, que tiene que ver con sífilis, que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Puede producir tracoma a nivel del ojo, la clamidia trachomatis, por eso se llama así. Entonces los bebés cuando nacen les ponen unas gotitas de antibiótico para evitar que pase eso. El BPH no tiene ningún problema a nivel, ningún problema frecuente. Hay una complicación infrecuente que se llama papilomatosis laríngea, que se produce en algunos bebés, que durante la expulsión en el canal de parto tragan líquido vaginal que está contaminado por BPH, sobre todo BPH 6 y 11. Y pueden producir estos condilomas que salen a nivel vulvar, a nivel de la laringe. Entonces, bueno, es una pesadilla. Eso es muy infrecuente, pero puede pasar. Pero bueno, el canal de parto o la vagina tiene que tener muchos condilomas y muchas verrugas vaginales por BPH para producir este problema, ¿no? En general no hay. Por supuesto, el HIV puede producir transmisión a través de la placenta y, muy importante, a través de la lactancia. Por eso las mujeres seropositivas no deben eh, dar de lactancia materna a los bebés que Ok. hayan tenido, ¿no? Y sí, hay muchas complicaciones, pero las más frecuentes, cosa que los obstetras generalmente toman una muestra para ver si no hay, es la corioamnionitis. Hay que descartar infecciones a nivel cervical que puedan entonces generar corioamnionitis, y bueno, la corioamnionitis puede causar partos prematuros y puede causar complicaciones en el bebé como sepsis neonatal, que es una infección generalizada del bebé cuando nace. Ahora, de rutina, la mujer embarazada tiene que hacerse un examen vaginal para descartar cualquier tipo de infección, de este tipo de infección. Tiene que hacerse ese examen, el examen que descarta estas infecciones relacionadas con corioamnionitis, tiene que hacerse un BDRL y tiene que hacerse un anti-HIV. Y el de la hepatitis también. Y el de la hepatitis. Ahora, fíjate. Pero ahorita casi todo el mundo está vacunado contra la hepatitis. Exacto. Ahora, entonces, en el momento del parto, porque sabemos que el virus del VIH se transmite vía placentaria, de la madre al hijo. Pero ¿cuál de estas infecciones tiene un rol importante y hace que el obstetra pueda tomar la determinación de decir, bueno, no los tetras, ya eso es una indicación de que no se puede hacer un parto natural por vía vaginal? Y es indicación de cesárea. ¿Ok? Si esa infección está activa ahí. ¿Cuál de ellas? Bueno, en general son pocas ya te digo, si hay BPH, pero tiene que haber mucha enfermedad que comprometa la elasticidad de la vagina, ¿no? Hay algunas mujeres que sí, durante el embarazo, por el tema de la inmunosupresión del embarazo, se produce una infección por el virus de papiloma humano y genera un montón de condilomas dentro y fuera. Entonces es muy difícil un parto vaginal en esas condiciones. Pero el tener BPH no es una indicación necesaria, ¿ok? Puede haber un parto normal con su BPH. ¿Hepatitis activa? Sí. Sí, todo lo que comprometa. Y en el caso de clamidia, como tú dijiste, porque yo he visto que, digamos, cuando hay clamidia y no ha sido tratada como tal,
es contraindicación para el parto vaginal, por eso que tú dijiste, ¿no? Exacto, por el tracoma que puede producir en los ojos Sí. del bebé. Ujú. Ahora, ¿puedes tratar a la mamá durante el embarazo para estas infecciones? Sí, la mayoría de las infecciones se pueden tratar sin ningún problema y deben tratarse. Cuando se diagnostican estas infecciones a nivel vaginal, deben tratarse porque se asocian con partos prematuros. Ok, Entonces, por supuesto, hay que elegir los antibióticos que sean menos, que no produzcan problemas en el feto. Hay unos antibióticos, por supuesto, que están contraindicados, pero en general sí se pueden tratar todas estas infecciones. ok. Y la protección durante el embarazo es exactamente igual, las medidas preventivas. Exactamente igual, por supuesto. Sí, claro que sí. Ok. Eh, ya, ok. ¿Y cuáles ITS, perdón, cuáles infecciones se pueden transmitir al feto directamente de la madre a través de la La placenta? sangre. Sí. Bueno, generalmente las más conocidas que el HIV y sífilis son Ok. las que más frecuentemente se transmiten a través de la sangre. O sea que es importante y queremos remarcar el hecho de que la embarazada tiene que evaluarse igualmente, ¿verdad? Con su médico. Sí, Previamente debería estar evaluada con el ginecólogo previamente, pues si piensa salir embarazada. claro, no, hay que hacer lo que se llama la consulta preconcepcional. En la consulta preconcepcional se hace el descarte de todas estas infecciones, porque estas infecciones congénitas son muy graves. La sífilis congénita es gravísima, el tracoma a nivel de los ojos también, las complicaciones que puede haber durante el embarazo. Entonces, lo ideal, y se ha puesto muy en boga y me parece fantástico, es que haya esta consulta preconcepcional, que la paciente llega al consultorio, buenos días, yo quiero quedar embarazada dentro de 2 o 3 meses, ¿qué debo hacer? Entonces uno le hace recomendaciones desde el peso hasta recomendaciones con respecto al diagnóstico de estas enfermedades asintomáticas, estas enfermedades infecciosas asintomáticas, y con respecto al peso, las vitaminas que debe tomar para que el bebé, ella está en buenas condiciones de quedar embarazada. Eso es importantísimo. De toda esa información genética ya se está pasando a los óvulos que van a quedar, van a ser fertilizados por el espermatozoide. Entonces es muy importante hacer el descarte de estas infecciones antes del embarazo, porque además hay otra ventaja, que las podemos tratar con cualquier antibiótico, cualquier antimicrobiano, cosa que no podemos hacer durante el embarazo. Exacto. O sea que sería como una maternidad responsable igualmente. Exactamente. Así como tenemos el sexo responsable, también tenemos la maternidad responsable para evitar que el bebé tenga estas enfermedades y se les transmita, o que tenga una sepsis neonatal por alguna de estas infecciones que generan coriomielitis. Ok. Y bueno, ya cubrimos todo, pero había una cosa que me faltaba y es una A duda. ver, Como factor de riesgo el uso de anticonceptivos. Si yo tomo anticonceptivos, ese cambio digamos, esa ingesta de hormonas que yo estoy haciendo, que no son las mías propias, ¿verdad? Con la idea de buscar la anticoncepción, puede generarme un factor de riesgo para enfermedades de infecciones de transmisión sexual. realmente no. El problema es que las mujeres que toman anticonceptivos no quieren usar preservativos. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los anticonceptivos lo que hacen es evitar el embarazo, pero el preservativo también sirve para evitar el embarazo de forma muy mala. Realmente para eso se usa el anticonceptivo mejor. El preservativo sí es bueno para evitar las infecciones de transmisión sexual. Entonces, sobre todo cuando uno hace consejería a los jóvenes, les recalca mucho que la doble protección es importante, porque ellos le tienen miedo al embarazo, pero hay que tenerle miedo también a las infecciones de transmisión sexual. Entonces uno recomienda la doble protección, el uso de anticonceptivos y el uso de preservativos. Pero realmente la mayor incidencia tiene que ver porque hay una relajación con respecto al uso del preservativo o de otras medidas de eso, pues de sexo responsable. Sí, porque hay una falsa sensación de seguridad, Paula. Exactamente. Es Entonces como creen cuando que ¿sabes? el Como embarazo es el único.
sea que cuando a la gente le mandan esas fajas, que se ponen esas benditas fajas a nivel lumbar, entonces la gente cree que va a estar libre de padecer de alguna lumbalgia, algún dolor lumbar. Exacto. Y eso lo que es contraproducente, porque la gente se lo pone y crea una falsa sensación de seguridad y empieza a levantar cosas pesadas, abusa y precisamente causa la molestia. En este caso, el hecho de que no, yo estoy tomando anticonceptivo, ya no puedo tener bebé, entonces no uso preservativo. No, pero es que el preservativo no es para eso, es para evitar la infección, ¿verdad? Exacto, los objetivos son distintos y los dos objetivos tienen que coincidir en el momento de la relación sexual. Exactamente. Y recordar lo que tú dijiste, que como anticonceptivo es muy malo. Sí, el preservativo como anticonceptivo es muy malo, pero como prevención de enfermedades sí salva vidas, entonces hay que utilizarlo. Sí, hay que utilizarlo. Hay que usar la dupla, anticonceptivo y preservativo. Sí. Perfecto. Bueno, Paula, te agradezco haber estado conmigo en esta charla bien amena contigo, como siempre, y quedas invitada. Yo creo que un tema bien importante que hay que tratar es el dolor pelviano crónico. Dolor pelviano crónico, que ahí está metido, hay varias cosas que pueden generarlo y es importante identificarlo, porque muchas mujeres creen que el dolor es normal. Sí. Que las mujeres... En las mujeres es normal tener dolor en la menstruación, dolor con las relaciones, dolor en general. Y eso es un mito, es una falsa creencia que tenemos que derrumbar, porque cuando consultan muchas veces es muy tarde para muchas cosas, ¿no? Entonces es importante reconocer que el dolor no es normal, el dolor existe justamente para alertar que hay algo que está sucediendo. Entonces es importante reconocerlo y tratarlo. Bueno, entonces desde esta tribuna de medicina y algo más podcast vamos a derrumbar, a tratar de derribar ese mito con la doctora Paula Cortiña, que han invitado para esa próxima entrega. Claro que sí, un placer. Bueno, Paula, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Alejandro. Chao.